Buenos días, muchachos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días con todos. A ver. ¿Qué tal, chicos? ¿Se escucha bien o no se escucha mal? A ver, no sé, no les veo. Aló. A ver, creo que sí, ¿no? Ya. ¿Qué tal, chicos? A ver, última clase de geografía física. No, hemos estado casi 2 meses con la rama más amplia de la geografía, ¿no? Como se habrán dado cuenta, pero el curso de geografía tiene varias ramas, ¿no? Está la geografía astronómica, que nos viene en San Marcos. Está la geografía matemática, que ya le hicimos con los temas de divisiones imaginarias y cartografía. Está la geografía física, ¿no? Que estudia la parte sólida, gaseosa y líquida de la Tierra, que lo terminamos. Próxima semana, mira, ¿te has dado cuenta? Próxima semana cómo cambia bruscamente los temas, ¿verdad? Bien, así es geografía, bien raro. ¿Ah? Entonces, vamos a hacer geografía biológica, un par de clases nada más, y la que sí cambia bruscamente los temas, porque vamos a entrar a geografía humana. Sí, sí, ya. Así es el curso de geografía, muchachos. De próxima semana, por ejemplo, vamos a hacer animalitos y plantitas del Perú y del mundo. ¿Sí? Cuando hagamos ecosistema del Perú y del mundo. Sí, literalmente va a pasar biología eso, pero geografía. Luego, la otra semana, la que sigue, hacemos recursos naturales, que es una mezcla pues, de diferentes datos importantes de geografía, que como te dije, iba a aparecer biología, ¿no? Porque tiene contaminación ambiental, recursos naturales, problemas de recursos naturales, desarrollo sostenible. Luego viene la geografía humana, que la vamos a hacer en 5 clases, ¿no? Vamos a hacer actividades económicas en 2 clases, va a aparecer economía literalmente, ¿sí? Cuatro, una clase de minería, pesca, agricultura y ganadería, y otra clase de industria, transporte, comercio y turismo. Sí. Luego hay que hacer geografía, población humana, donde ya vamos a dar los nuevos datos del INEI sobre la población peruana. Ya hay nuevos datos, ojo, ¿ah? ¿No? Y acuérdate en geografía, pues estamos en constante actualización, así que no te preocupes. Luego hacemos organización política del Perú, ¿no? Hablaremos de tratado limítrofe, división política, puntos extremos, todo eso. Y terminamos con continentes, ¿no? Entonces ya nos quedarían, no, recuerda que este ciclo va a ser diferente a otro ciclo, porque vamos a tener entre 6 a 8 repasos. 6 a 8 repasos, ¿ah? Entonces los temas que por ahí no hemos podido hacerlo porque no alcanza, lo vamos a hacer en esos repasos de manera violenta, ¿ya? Por ejemplo, creo que en el repaso uno, si que no me equivoco, hay que hacer teoría geográfica, hay que hacer orden internacional, movimiento de la Tierra, hay que hacer cartografía, divisiones imaginarias, todo eso es repaso 1. En el repaso 2, si aquí no me equivoco, hacemos geósfera, genémica externa y todo relieve peruano, ¿no? En el repaso 3, a ver si aquí no me equivoco, haríamos toda atmósfera, climatología y climatología del Perú, ¿no? En el repaso 4 haríamos toda geografía del Perú, lo que estamos hoy día, pero junto al mar peruano. En el repaso que sigue, haríamos claro, todo el ecosistema del mundo y con el ecosistema del Perú, con recursos naturales, pero con ANPs, ¿ya? En el que sigue, en el repaso que sigue, haríamos todas actividades económicas con toda población humana, ¿sí? Sí. Y el repaso que sigue, haríamos desastres con nación política y continentes, ¿no? Y ahí quedarían 2 repasos pendientes dependiendo de la fecha de esa mesa, Marcos, ¿no? Porque puede ser 2, puede ser 1, no puede ser ninguno, ¿no? Solamente los repasos que quedamos. O sea, me estoy refiriendo a repasos generales, ¿ya? Entonces, eso más o menos lo que vamos a hacer en este ciclo, muchachos. ¿Ya? Recuerden que es un curso muy amplio, muy extenso. Ya la mayoría se ha dado cuenta, los que tienen cierta experiencia ya saben lo que se han metido. Y los nuevos de repente están sufriendo, pero se tienen que acomodar. Esta es cuestión de costumbre, de acomodarte, ver la forma de cómo aprender. He dicho, busque una fuente bibliográfica importante.
¿no? Cualquier fuente, por si acaso, no necesariamente la que yo estoy brindando, ¿ya? Y leer, revisar datos, ¿no? Ver cómo poder entender tanta información. ¿Ah, chicos? Entonces, semana pasada en Geografía de Perú 1 realizamos hidrófera, donde hablamos de clasificación y distribución de las aguas, hicimos los elementos de los ríos, ¿no? Varios elementos de los ríos hicimos. Y luego hicimos vertiente del Pacífico, ¿no? Tanto sus características como sus principales ríos. Ya, hoy día hay que terminar con las ambas vertientes y reforzamos un poquito lo que es manejo, gestión de cuencas. Hay que reforzarlo, eso es lo que han preguntado varias veces, ¿ya? Entonces, sin mucho preámbulo, empezamos, ¿ya? Como siempre, cualquier duda, cualquier pregunta, con confianza, por si acaso. Siempre, siempre, nadie de acá ha nacido sabiendo. ¿Se escucha bien, por si acaso? Lo que no veo, no parece que estuviera mal, pero bueno, ya. Así está bien, ya lo vi, ya lo vi, está bien, está bien. Ya, a ver. Entonces, empezamos. Entonces, primero hay que hacer la vertiente del Atlántico, o llamada también Amazonas, ¿no? Que es aquella área geográfica cuyos ríos recorren un territorio donde la geomorfología y la climatología determina ciertas características. Entonces, dependiendo de la fuente, ojo, porque hay fuentes y fuentes, ¿no? Yo he visto fuentes que ponen 12 características, otros ponen 10, otros ponen 12. Bueno, yo te voy a poner 18 características, ¿no? Depende mucho de la lectura de cada profe, todo eso. Pero bueno, ya, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las características de esta vertiente del Atlántico Amazonas, ¿no? A ver, primero, esta vertiente representa aproximadamente el 74% del territorio nacional. Mía. O sea, todo lo que ve de color verde claro es la vertiente del Amazonas o Atlántico. Es inmensa. Entonces, es la más extensa del Perú, ¿no? Abarca prácticamente casi todo los departamentos del Perú, excepto cinco. Excepto cinco, ¿ah? Tumbes, Lima, Ica, Moquegua y Tacna. Luego, todos los demás departamentos, todos los demás, ¿ah? Tienen uno o más ríos cuyas aguas finalmente llegan al Amazonas y este finalmente termina en el Atlántico, muchachos. Chicos, hay que tener en cuenta eso. Primera característica. Segunda característica, esta vertiente comprende más o menos el 97,5% de las aguas nacionales. O sea, es la que posee la mayor cantidad de recurso hídrico, ¿no? Pero ojo, no, y eso tiene que ver, recuerda el efecto fue, ¿no? Que la parte oriental de los Andes, ¿no? Tiene una gran cantidad de masa de aire húmedo y abundante de precipitación. Entonces, esto origina una gran cantidad de agua, no solamente en ríos, también en lagos, también acuíferos, también en manantiales, hasta en glaciares. Ya, la población obviamente no es tanta, pero bueno, en comparación obviamente del Pacífico, ¿no? Tercera característica, ¿cómo se originan estos ríos? A ver, puede ser pluvial, glaciar, nival, lacustre, freático. Te explico uno por uno. El lacustre puede ser de lagos altandinos o también lagunas amazónicas. El glaciar de hielo de nevados. El nival de nieve que se derrite a gran altitud. El pluvial de lluvias todo el año en la selva, pero también en la sierra durante los meses de verano. Y el freático de aguas subterráneas que emergen, pero en el franco oriental de los Andes. Hoja. Cuarta característica, mira, los ríos pueden nacer en la cadena occidental, en la cadena central y en la cadena oriental de los Andes. ¿Ah? Sí, 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 pero principalmente en su franco oriental. Porque recuerda que cada cadena tiene franco occidental, oriental, occidental, oriental, occidental. Especialmente en el franco oriental. Repito, especialmente en el franco oriental. ¿Ya? Pero los lugares más importantes son dos. Uno es el nudo de Pasco y el otro el nudo de Vilcanota.
¿Por qué? Porque nacen ríos importantes. Entonces, en el Nudo de Pasco nace este río. Este es el Marañón. Nace de acá, el Guayaga, hacia el norte. Hacia el sur, nace este de acá, el Mantaro. Hacia el este, este de acá, el Perene y el Pachitea. ¿Está bien? Y en el Nudo de Vilcanota, hacia el norte, nace este de acá, el Urubamba. ¿Ya? Por ello son los principales Divortium Aquarium de esta vertiente. No te olvides. Cuarta característica, ¿cómo es su cuenca? Es de sorrenca. ¿Por qué? Porque el río Amazonas finalmente termina en ¿dónde? En el océano, pues, Atlántico, pues, llega al mar, el océano. Por tanto, es sorrenca. Su caudal abundante, no, claro, pues, debido a las condiciones climáticas. Recuerdo que la selva llueve todo el año. Entonces, eso origina que su caudal sea abundante. Tercero, su régimen regular. Mía, por ejemplo, es el hidrograma de nivel del río Madre Dios. ¿Te das cuenta? Mira, no hay mucha variación. Varía, 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 varía. Varía. En verano sube un poquito más, está. Pero luego está. Ojo, durante todo el año, ahí te das cuenta que su régimen es regular. No hay variación, sí, pero no es tan notoria que digamos. Por eso se llama régimen irregular. ¿Está bien? Sigamos. Octava característica, su escorrentía. Acá hay doble escorrentía. En su curso superior, debido a que recorre los Andes, recorre montañas, su escorrentía es torrentosa o turbulenta. Pero su curso medio, pero más que todo inferior, debido a que recorre la llanura más extensa del mundo, la Amazonía, su escorrentía es lenta o laminar. ¿Eh? Es la octava característica. Pues gracias a su escorrentía, gracias a su caudal y gracias a su régimen, estos ríos sí son navegables. Y recuerda que son las principales vías de comunicación de la selva peruana, ¿no? Porque recuerda que el principal medio de transporte de la selva es por ríos. Entonces, debido a su navegabilidad, acá hay varios puertos fluviales, como ejemplo, ¿cuáles, no? Entonces, en el río Amazonas está el puerto de Santa Rosa e Iquitos. En el río Marañón está el puerto de Saramiriza, San Lorenzo y Nauta. En el río Guayaga está el puerto de Lagunas y Yurimaguas. En el río Ucayali está Puerto Requena, Orellana, Contamana, Pucallpa y muchos puertos más. Sí, por ejemplo, en el río Pachite está el puerto de Inca, en el río Madre está Puerto Maldonado, en el río Gea está el río Gea, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, son principales vías de comunicación. ¿Eh? Digamos. Décima característica, su cauce es rocoso y arenoso. No, rocauce, rocoso, arenoso. No es eso. Décima primera característica, su curso es largo. Ya, ojo, y acá se ubican los ríos más largos de esta vertiente. Sí. A ver, el Ucayali, ese de acá, mide 1.771 kilómetros. El Marañón, el de acá, mide 1.414 kilómetros. El Putumayo, el que está por acá, mide 1.380 kilómetros. El Yabarí, que está por acá, mide 1.184 kilómetros. El Guayaga, que está por acá, ¿lo ves? Mide 1.138 kilómetros. Ahí están los 5 ríos más largos de esta vertiente. Ahora, pero profe, total, ¿y no que el río Amazonas era el más largo del mundo? Sí, sí lo es. Pero recuerda que el río Amazonas tiene diferentes denominaciones en su recorrido. Y debido a esas diferentes denominaciones, el tramo más largo se denomina Ucayali. Por eso el Ucayali es el más largo del Perú. Ojo con eso. Y si tienes dudas, el Amazonas con nombre de Amazonas solamente mide 713 kilómetros. Está bien. Entonces, Guayaga, Urubamba, luego el Mantaro, luego el Amazonas, luego el Apurímac, luego el Napo, luego Madre de Dios, luego el Tacotumano o el de las Piedras,
luego el Tigre, luego el Purús, luego el Corrientes. Ahí están los ríos más largos de esta vertiente. Con los 5 primeros es suficiente, ¿eh? Pero te pongo otro más. Sigamos. Decimosegunda característica, ¿cuál es el desplazamiento de estos ríos? A ver, hay ríos de desplazamiento longitudinal, ¿sí? O sea, hay ríos que van de sur a norte, como el Marañón, o ríos que van de norte a sur, como el Mantaro. Pero hay ríos también de desplazamiento transversal, es decir, que van del oeste hasta el este, como el Madre de Dios. Ahí está. Puedo tener doble desplazamiento, ¿ya? Eh, Decimotercera característica. Según la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, en esta vertiente solamente hay 84 cuencas. 84, ¿ah? Claro, profe, entonces solamente son 84 ríos. No, 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 no. Ya te picó semana pasada. Entonces solamente en una cuenca puede haber, en este caso, hasta 50 ríos. Ah, pues saca la cuenta, pero no. Entonces, tranquilamente esta vertiente debe tener pues, sus 800 ríos. ¿Ya? Entonces, no solamente son 84 ríos, ten cuidado. ¿Ya? Sigamos. ¿Cómo desembocan el Amazonas? Claro, porque recuerda que la desembocadura es el destino final. Y el Amazonas, cuando termina el Atlántico, pues desemboca en Delta. Ahí está, en varios canales. Es el Amazonas. Decimoquinta característica. Oye, estos ríos originan varios accidentes geográficos. Te pongo lo más importante, ¿no? Forman todos los valles longitudinales, toditos. Forman todos los pongos. Forman la mayoría de valles interandinos. Forman los meandros. Pero también forman cataratas o cascadas, barrizales, playas fluviales, islas fluviales, caños, etc., etc., etc. Ah, chicos, tengan que con eso, ¿eh? Después toca los más importantes. Decimosexta característica, estos ríos recorren varias ciudades, ¿no? Obviamente destacan las siguientes. Mía, la capital de Amazonas es recorrido por el río Cubamba. La capital de Cajamarca, por el río Cajamarca. La capital de San Martín, por el río Mayo. La capital de Junín, por el río Mantaro. La capital de Huánuco, por el río Guayaga. La capital de Ayacucho, por el río Guarba, pero con el nombre de Alameda, ojo. La capital de Huancavelica, por el río Ichu. La capital de Apurímac, por el río Pachachaca. La capital de Cuco, por el río Guatanay. La capital de Loreto, por el río Amazonas. La capital de Ucayali, por el río Cayali. Y la capital de Madre de Dios, por el río Madre de Dios. Entonces, ahí te das cuenta, con los ríos que hemos hecho semana pasada, que nos faltan 2 capitales de departamento que no son recorridas por ningún río. ¿Te das cuenta de cuáles son? ¿Has visto cuáles son las capitales de departamento que no son recorridas por ningún río? ¿Te has fijado, por si acaso? ¿Ya? Porque decimos todos los departamentos que tienen acceso a mar semana pasada. Y estamos realmente completando lo que estamos acá, ¿no? Ya, te faltaría la capital de Puno y la capital de Pasco. Pues recuerda que la capital de Puno está en el lago Titicaca y la capital de Pasco está en la laguna de Pocarcocha. Ya, ojo con esta. Una decimoséptima característica es que son grandes fronteras naturales, ¿ah? Y acá ten cuidado. A ver, mira, estos ríos limitan con Ecuador, con Colombia, con Brasil y con Bolivia. ¿Cómo cuáles? A ver, vamos por acá, vamos a aumentar para que lo vea bien. Ojo, estando esta vertiente, ¿ah? Ya, por ejemplo, con Ecuador, por acá está el río Chinchipe, el río Cenepa, Santiago, Morona, Pastaza, Corrientes, Tigre, Napo, este de acá es el Aguarico, por acá está el Huepi, con Colombia está el Putumayo, el Amazonas, con Brasil está el Amazonas, el Yavarí, por acá está el Yurubá, por acá está el Purús, el Santa Rosa, por acá está el Acre,
¿Ya? Con Bolivia está el Yaberija, está el Madre de Dios, está el Geat, está el Tambopata, sí, 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 también. Ojo, mía. Sea, hay ríos limítrofes, muchachos. Entonces hay que tener cuidado porque tiene que saberlo para luego hacer los tratados limítrofes. Y han preguntado otros también en San Marcos. ¿Ah? O sea, eso debe saberlo, está el detalle. ¿Está bien? Y una última característica de esta vertiente, recuerda que son ríos andinos amazónicos, recorren ambas regiones tradicionales. El de mayor biodiversidad, claro, por la gran cantidad de áreas todavía protegidas, que vamos a hacer a continuación, y forma parte de la cuenca fluvial más extensa del mundo, la cuenca del Amazonas, pues muchachos. Claro. O sea, el río Amazonas, con el nombre de río Amazonas, recorre Perú, una parte de Colombia y Brasil. Pero sus afluentes nacen en Brasil, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Guyana, en Surinam, hasta en Guayana Francesa. Todo eso mide más o menos 7.500.000 kilómetros cuadrados. La cuenca fluvial más extensa del mundo. Hasta ahí, chicos, dudas o preguntas sobre esa parte, sobre la característica de la vertiente del Amazonas, chicos. A la que para siempre. Está bien, ¿no? Ya. También, entonces, cada vertiente tiene su característica, chicos. Tienen que saber. Entonces, acá la chamba son los ríos. O sea, no solamente saber los ríos, ¿no? Sino también sus principales características. Y eso es donde a muchos no, pues es muy datero. Pero así como tapé todos los huesos del cuerpo humano y tapé todas las hormonas del cuerpo humano, ya pues, también te pasa los ríos de Perú. Pues. ¿Cuál es el problema? Todos son todos temas noteos al final. Claro, pues. Ya, bueno. A ver, vamos por acá. Principales ríos. Ya, mira, recuerda que hay un tronco, ¿no? Es decir, río que destacan, y en base a esos ríos ya tú puedes, por ejemplo, determinar afluente, ¿no? Y ahí se te hace más fácil. Te vamos por acá, un ratito, que a ver, déjame ver acá un ratito. Ahí, esto de acá. Vamos por acá, un ratito, un ratito. ¿Dónde es? Acá. Ya, a ver. Entonces, ¿qué río debo saber, profe? A ver, por acá lo voy a agrandar, ¿ya? Recuerda, el río Amazonas, que está acá, este río Amazonas, con ese nombre se denomina así recién acá. Acá, Juan. Sí, cuando se confluye el Marañón, ¿con quién? Con el Ucayali. Pero este río Amazonas tiene su origen más remoto, ¿en dónde? Acá. Acá, mira. Acá está. Bien, bien, bien. Acá, 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 acá. Acá. En Arequipa. En la provincia de Cayoma, en la cordillera de Chila, en el Neguado de Kibuisha, en la carrera de Apacheta. Tiene diferentes nombres, pero el nombre más reconocido, ¿cuál es el de Apurímac. Entonces, este río Apurímac va hasta Ayacucho y acá, mira, acá, se une con otro río. ¿Con quién? Con el Mantaro. Entonces, este río Mantaro va por acá, va por acá, va por acá, es decir, como una, si fue una J invertida y hasta acá. ¿Sí? Y se une con el Apurímac y forman el N. Entonces, este N se forma acá, en Ayacucho, y se va a Junín. Y en Junín se funden con quién? Con el Perene. Ahí está. NPN se junta, que forman el tambo. Entonces, este tambo va de Junín hasta dónde? Hasta Ucayali. Está bien. Y en Ucayali se no quién? Al Urubamba, que nace en Cusco. Entonces, todo esto es el Urubamba. ¿Ves? Urubamba y tambo que forman Ucayali. Ucayali recorre todo esto de acá, recorre por acá, recorre por acá, sigue corriendo por acá y llega hasta Loreto. Entonces une el Marañón. Y el Marañón nace acá, mira.
¿Ves? Recorro esta zona, esta parte, miren, todo esto. ¿Ah? Sigue por acá, ya está. ¿Ves? Con esos ríos sería suficiente, ¿no? Pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque acuarte sus afluentes, Copica después. Pero también recorre los ríos que van directamente al Amazonas. ¿Como quién, profe? Como el Anay, el Napo, el Putumayo, el Yabarí, el Yuruá, conocela acá, el Purús o el Madre de Dios. ¿Ves? Entonces, este Madre de Dios también tiene afluentes. El de las Piedras, el Manu, el Inambari, el Tapapata y por acá el Gea. Entonces, ahí va aumentando pues el número de ríos. Pero así es, chicos. ¿Ya? Entonces, hay que explicar entonces uno por uno. Empezamos. A ver, empezamos. A ver, el río Apurímac. Entonces, el río Apurímac es considerado como el origen más remoto del río Amazonas. Este río Apurímac, este río Apurímac nace en Arequipa, en la provincia de Cayoma, Corea de Chila, Nevado de Quehuilla, Quebrada de Apacheta, recorre Arequipa, recorre el límite entre Apurímac y Cusco, ¿no? Sigue su recorrido y llega a Ayacucho, donde se une al Mantaro, que tópica después. ¿Vale? Este río Apurímac forma un pongo o cañón llamado el Cañón o Pongo de Apurímac, ubicado entre Apurímac y Cusco, y tiene varios afluentes, de los cuales destaca uno. Sí, por acá hay un río. Ya, es el río Pachachaca. El río Pachachaca llega a la margen izquierda de la Apurímac. ¿Por qué es importante? Porque recorre la capital de Apurímac, la ciudad de Abancay, que te lo dije. ¿Eh? Es fácil, sencillo. Primer río. Segundo río, el Mantaro. Aquí está el Mantaro, ¿ves? Este Mantaro nace en Pasco, recorre Junín, recorre Huancavelica y llega a Ayacucho. ¿Dónde suena quién? A la Purima, que te mencioné. ¿Viste? Ahora, este río Purima recorre la capital de Junín, la ciudad de Huancayo, pero tiene varias características. ¿Ah? Es de mayor uso doméstico, industrial, agrícola y minero de la vertiente. Además, en un pequeño sector es considerado como el más contaminado de todo el Perú, lamentablemente. Aunque ahí actualmente hay cierto debate por otros ríos que están siendo pues explotados de manera pues insostenible. Además, en su cuenca está la represa de Upamayo, forma el valle interandino más extenso del Perú, el valle más extenso, poblado y productivo del Perú, el Valle de Mantaro, ¿no? Forma, mira, en su cuenca tiene varios pongos. El pongo de Icuchaca y el pongo de Mantaro, donde se ubica cuatro centrales hidroeléctricas, Malpaso, Restitución, pero dos son las más importantes. Uno es Santiago Antunes de Mayolo, que es la más grande de todo el Perú. Ojo, ¿ah? Y otro es Cerro del Águila. Esta es la que más destaca. ¿Ya, chicos? Es el río Mantaro. Ahora, este río Mantaro tiene varios afluentes. Uno destaca por acá y otro destaca por acá. A ver, ¿en qué destacan? Primero, ambos llegan por su margen derecha. El primero destaca porque recorre la capital de Huancavelica, es el río Ichu. Y el segundo recorre la capital de Ayacucho, es el río Huarpa. Pero en sus orígenes se llama río Alameda. ¿Está bien? El mía es el Mantaro, ¿ya? Importante. Sigamos. Entonces, Mantaro y Apurímac se unen en Ayacucho y forman el N. Esta mía. Entonces, el N va de Ayacucho hacia Junín, donde se une a otro río. Entonces, tanto N, Mantaro y Apurímac forman el Brain, ¿no? El valle de los ríos Apurímac, N, Mantaro, lamentablemente una de las zonas de mayor producción de coca ilegal del Perú
y de repente el mundo. Ya, ten en cuenta que este río, cuando vas a Junín, forma un pongo, el pongo de Panchipango. ¿Está bien? Digamos. Entonces, este río N va a Junín y se une aquí al río Perene. Ahí está, en Junimia, NPN se une acá. Ahora, el río Perene nace de la confluencia de dos ríos, ¿ah? Sí, por acá está el Chanchamayo y por acá está el Pocartambo. Ambos se unen y forman el Perene. El Chanchamayo destaca porque forma el valle de mayor producción de café del Perú y el Pocartambo destaca porque su cuenca está la central hidroeléctrica de Yungam. Ahí está, ¿vale? Es Río Perene, ya está. Entonces, el río Perene con el río N se unen en Junín y ¿qué forman? Forman al Tambo. Entonces, el río Tambo, homónimo del río más largo de la vertiente del Pacífico. No son los mismos, ¿ah? Entonces, va de Junín hacia Ucayali, donde se une otro río. Este río Tambo, en su recorrido, forma un pongo, el pongo de Tambo, que está acá. ¿Ya? Muy bien. Y otro es el río Urubamba. Bueno, el río Urubamba recorre Cusco, ¿ya? Y también un poquito de Apurímac. Entonces, este río Urubamba destaca por varias razones. Forma el cañón de Torontoy, forma el pongo de Mainique, forma el Valle Sagrado de los Incas, el Valle de Urubamba. En su cuenca está la central hidroeléctrica de Machu Picchu y tiene varios afluentes, donde destaca uno en su margen izquierda y otro en su margen derecha. El de su margen izquierda es el río Guatanay, que recorre la capital de Cusco, y de la margen derecha es el río Camisea, que destaca por tener la mayor cantidad de pozos gasíferos de todo el Perú. Ahí está, río Urubamba. Entonces, Urubamba y Tambo se unen y que forman el Ucayali. Mira, mira cómo los ríos se han ido juntando y ya llegamos al Ucayali. ¿Ves? Esa es la dinámica. Es Urubamba y Tambo se unen y forman al río más largo del Perú. Este río, chicos, es la Panamericana de la Selva. Recorre los dos departamentos más grandes del Perú, Ucayali y Loreto. Ya tiene un canal llamado Puiniagua, tiene un pongo llamado Orellana, recorre la capital de Ucayali, la ciudad de Pucallpa, tiene gran cantidad de puertos fluviales, destacando Requena, Orellana y Contamana en Loreto, pero también está Pucallpa, Bolognesi y Atalaya en Ucayali. Tiene varios afluentes, destacando los siguientes. Por acá está el río Pacaya, por acá está el río Agüitía y por acá está el río Pachitea. Pero acá un detallito, ¿eh? A ver, el Pacaya es importante porque recorre la Reserva Nacional Pacaya-Samiña, de ahí el nombre de la reserva. El Agüitía es importante porque forma el boquerón o pongo de Padre Abad. Y el Pachitea tiene un puerto llamado Puerto Inca, pero nace de la confluencia de dos ríos. Ojo, ¿eh? Del río Pichis y el río Palcazú. Estos ríos destacan porque recorren el Parque Nacional Yachagachimillem. ¿Ya? De mía, ojo. Entonces, estos tres principales afluentes de Ucayali se ubican en su margen izquierda, porque el río va pasa norte. ¿Eh? Sigamos. El Marañón. El Marañón, en cambio, es el segundo más largo de esta vertiente. Bueno, y segundo más largo de todo el Perú, para decir cero. Es también el que forma la mayor cantidad de pongos, Manseriche, Rentema, Currebragas, Isuy, Chimbotás, entre otros. Ya, tiene también varios puertos fluviales, destacando Salamiriza, San Lorenzo y Nauta, todos en Loreto. Ya, pero lo que más destaca acá son sus afluentes. ¿Ah? A ver, empezamos con margen izquierda y luego margen derecha, ¿ya? A ver, vamos por acá. Por acá está,
Está por acá no, por acá es. Este es el río Pomabambas. Es el afluente más importante en Ancash del río Marañón. Por acá, en cambio, está el río Chusgum, que es el afluente más importante a Libertad en el departamento de Ancash. Por acá está el río Crisnejas, que es el afluente más importante de Marañón en el departamento de Cajamarca. Pero recuerda que Crisnejas nace de la unión del Condebamba, un río que nace en Piura con el nombre de Huancabamba, y el río Cajamarca, que recorre la capital del departamento de mismo nombre. Ojo con eso, ¿eh? Por acá está el río Chinchipe, que nace en Ecuador y por tanto es un río limítrofe. Por acá está el río Cenepa, que también nace en Ecuador y es otro río limítrofe. Por acá está el río Santiago. Este río nace en Ecuador, recorre Loreto, recorre Amazonas y recorre la zona reservada Santiago Comaina. ¿Ya? Por acá está el río Morona, que junto al Pastaza ya recorren nace en Ecuador, recorren Loreto y también son un par de afluentes del río Marañón. Ya, por acá está el río Tigre. Este río Tigre nace también en Ecuador, también es un río limítrofe, pero destaca por dos afluentes. Uno es el Corrientes, ya destaca por sus pesos petrolíferos, y otro es el Pucacuro, que destaca por la reserva de Pucacuro. ¿Vale? Entonces, estos ríos están en la margen izquierda. Vamos a la margen derecha. Por acá, por acá, está el río Utcubamba. Destaca porque recorre la capital de Amazonas. Por acá está el río Nieva, que recorre la zona reservada de Nieva. Por acá está el Guayaga. Y este Guayaga tiene varias características. Y como es el afluente más importante del Marañón, lo vamos a hacer aparte. ¿Ya? Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Y por acá está el Samiria. El Samiria, importante porque junto al Pacaya, afluente del Ucayali, recorre la Reserva Nacional, Pacaya, Samiria. ¿Te cuenta? Ojo con los afluentes del... Allá. Ah, no, también. Ojo con los afluentes del río Marañón. ¿Ah? ¿Bien, chicos? Sigamos. Ya. El río Guayá, como te dije, es el afluente más importante del río Marañón. Todo este río Marañón. ¿Ah? Ahora, este río, chicos, es el quinto más largo del Perú. Nace en Pasco, recorre Huánuco, recorre San Martín y recorre Loreto. Este río recorre la capital de Huánuco. Ojo, ¿ah? Forma el valle longitudinal más extenso. Forma el Pongo de Aguirre. Tiene la central hidroeléctrica de Chacya. Ya tiene el puerto de Yurimaguas y Laguna, siendo Yurimaguas el segundo puerto fluvial más importante del Perú, fluvial, ¿ah? Y también tiene varios afluentes, de los cuales dos destacan. Por acá está el río Mayo y por acá el río Guayabamba. El Mayo que destaca porque recorre la capital de San Martín. Y el Guayabamba destaca porque uno de sus afluentes, el Abiseo, es un parque nacional. ¿Escuchamos parque nacional de Abiseo? Ya, es un patrimonio inclusive de la humanidad. Ambos por su margen izquierda. ¿Ya, chicos? Sigamos. El Putumayo, en cambio, también tiene varias características. ¿Ah? A ver, el Putumayo es el más boreal de todo el Perú. Ojo, el más boreal de todo el Perú, el que está más al norte. Sigue de límite entre Perú y Colombia, es un río limítrofe, ¿ah? Y es la frontera natural más larga que tenemos, porque prácticamente invita con Colombia en casi todo su recorrido. Bueno, sí, casi todo su recorrido, ahí está, en Colombia. ¿Ya? Porque recuerda que este Putumayo nace en Ecuador y desemboca en el Amazonas, pero en Brasil.
no en Perú. ¿Ah? Ahora, este río Putumayo tiene un par de afluentes importantes, un par. Uno está por acá, uno es el Huepi y otro está de acá. Este es el Yaguas. Ya, a ver, ¿por qué destacan? ¿Por qué? El Huepi es un afluente del Putumayo limítrofe entre Perú y Ecuador. Sí, 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 sí. Este río recorre el Parque Nacional Huepi-Sequime. Y el Yaguas, otro afluente del Putumayo, destaca porque recorre el último parque nacional en crearse. ¿Cuál es el último parque nacional en crearse? Yaguas, pues, es su nombre. Ojo con eso, ¿eh? Ahí está. Sigamos. El Yavarí. El Yavarí, ya en prácticamente casi todo su recorrido, es limítrofe con Brasil. Lo voy a trazar bien para que te des cuenta. Es todo esto, ¿eh? Esto, todo esto de acá, todo esto de acá, mira, mira por acá, todo esto de acá. Sí, mira, todo un recorrido, ¿eh? Por eso es el cuarto más largo del Perú. ¿Te das cuenta, no? Todo esto de acá hasta por acá. Ya está. ¿Viste? Mira, todo esto, mira. O sea, si los anteriores iban, el Putumayo iba al Amazonas por su margen izquierda, este va al Amazonas por su margen derecha. Tiene varios afluentes, pues destaca uno que es de acá. Este es el río Galvez, que junto al Yavarí son limítrofes con Brasil. ¿Ya? Ahí está. Otro más es el Yuruá. Aquí otra vez. El río Yuruá nace en Perú, muchachos. Nace en Perú. ¿Ya? Pero su mayor recorrido está en Brasil y desemboca en el Amazonas también en su margen ya derecha. ¿Ya, chicos? Ahí está. Ya, este río Yurá es limítrofe con Brasil y por acá tiene un afluente. Sí, sí, es el Breu. Ambos son limítrofes con Brasil. Está clarito, mira la imagen. Otro es el Purús. El Purús también nace en Perú y también, sí, sí, nace en Perú. Ahí está. Ya, pero su mayor extensión está en Brasil, pues, ¿no? Entonces, es otro río limítrofe entre Perú y Brasil y tiene un par de afluentes importantes. Por acá está el río Santa Rosa y por acá está el río Yaberija. Mira la imagen, ¿eh? Ahí está. El Santa Rosa es afluente del Perú por su margen izquierda y es límite también con Brasil, pero el Acre es afluente del Perú por su margen derecha y es limítrofe con Perú, Brasil y Bolivia. Ojo con eso, ahí está. ¿Ves? Son ríos limítrofes. ¿Eh? Además, recuerda que el Purús recorre el parque nacional más extenso del Perú, Alto Purús, de su nombre. ¿Ya? Sigamos. Otro es el río Madre de Dios, que te lo explico con más detalle dentro de un rato. Pero primero hay que ver el panorama entero, ¿no? Recuerda que este río Madre de Dios nace en Cusco, recorre Madre de Dios, se va a Bolivia y en Bolivia se une al río Beni. Al unirse el río Beni, cambia el nombre de Madeira. Y con el nombre de Madeira desemboca en el Amazonas. Sí, ¿cuál es lo importante? Es que Madeira es el afluente más largo del mundo. Pero claro, no toma en cuenta desde Perú, sino toma en cuenta desde acá. O sea, todo este recorrido, ¿no? Exacto. ¿Ya? ¿Eh? Y obviamente el más importante es el Amazonas, pues, ¿no? Entonces, este río Amazonas, como ya te diste cuenta, con ese nombre, nace en ¿dónde? En Perú. Ya, este río recorre una parte de Colombia. Cuando sale de Perú se llama Solimois, ¿verdad? ¿Verdad? Al unirse al Río Negro, recién vuelve a llamarse Amazonas. ¿Ya, chicos? Entonces, ahí que te deben tener cuidado con eso. Ya, ahora, este río puede tener diferentes nombres. ¿Con qué nombre lo conocemos en Perú? Apurímac, N, Tambo, Ucayali, Amazonas, y luego cuando sale Solimois y nuevamente Amazonas. Ya, te recuerda, el río Amazonas nace en el Nevado de Quihuicha, Corea del Chile, provincia de Cayoma, región Arequipa.
¿Ya? Ahora, este río Amazonas, ya en Perú, y acá damos el mapa, en Perú recorre la capital de Loreto, ¿no? Es limítrofe con Colombia, ¿lo ves acá? Y también con Brasil, un poquito. Tiene varios afluentes importantes, por acá lo pongo. Uno por acá, que es el Italia, que recorre la ciudad de Belén, la Venecia peruana. Otra por acá, que es el Nanay, que abastece el agua potable a la ciudad de Iquitos. Otro por acá, que es el Napo, que es el afluente más largo del Amazonas entre todo peruano. También nace en Ecuador, es un río limítrofe, pero tiene un afluente que también nace en Ecuador, es el Aguarico. ¿Vale? Otro por acá, ¿te acuerdas quién era este de acá? Este es el Putumayo, ¿no? Claro, un río limítrofe, pero en este caso con Colombia, ¿no? Bueno, acá ponemos acá. Y recuerda que este río desemboca en el Amazonas, en Brasil. Ah, no toca, se me fue borrar acá, se puede borrar. Y se puede. A ver, estos son mejores, ¿ya? Para que te guíes. Ahí está este río. Sí, así, así, así. Entonces, este es el Putumayo. Río limítrofe entre Perú y Colombia. Ya está. Caramba, no otra vez. A ver, vamos a hacer el cambio. Otra vez. Vamos a ir a por acá un ratito. Ya, vamos a ver que no se pegue el mouse. Río Putumayo. Ya, ya está, ¿ves? Ya, y por acá, ¿por dónde era? Sí, por acá, por acá, por acá. Sí, por acá. Ahí está, por acá. Este es el río Yavarí. Río Yavarí. ¿Ves? Llega el Amazonas, pues mira, estos son margen izquierda, estos margen derecha. Por acá está el río Yuruá y por acá está el río Purus. ¿Viste? Eso debe tener en cuenta, ¿ya chicos? Entonces, el río Amazonas a nivel mundial es el más largo, más ancho, más profundo, más caudaloso, con más afluentes, con la cuenca más extensa, con el afluente más largo y otra característica más. ¿Ya? ¿Está? Ya, hasta ahí, chicos, dudas o preguntas sobre esta vertiente. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Está bien, sí o no? Ya, entonces, hay que tener con la información. ¿Ah? Y terminamos entonces con la olla de Titicaca. Hacemos un poquito la su cuenca de Madre de Dios y terminamos. Ya, y luego terminamos con manejo, gestión de cuencas. Vamos a dar preguntas y nada más. Ya, ahí está. Yo sé que los ríos se vuelven dateros, pero están en el prospecto, pero muchachos, ¿qué podemos hacer? Por eso dividimos en dos clases, para que lo puedas entender. Ya. Sigamos entonces. A ver, a ver, a ver. Ya. Primero, nos vamos a la olla de Titi. Ya, a ver. Debido a la geomorfología de los ríos que recorren esta pequeña vertiente y su climatología, esta vertiente, o llamada también región hidrográfica, o llamada también olla, tiene solamente 15 características. A ver, primero, representa aproximadamente el 4% del territorio nacional. Sí, sí, sí. Ojo, abarca una pequeña parte de Puno, no todo Puno, porque recuerda que Puno tiene selva y nacen ríos que van hacia Madre de Dios, que os explicaré dentro de un rato. Pero también hay un poquito de Tacna. Por acá un poquito de Tacna. ¿Ya? Entonces, ese es 4% de territorio. Es la vertiente más pequeña. Primero. Segundo, comprende algo del 0,5% de las aguas nacionales. Como es tamaño chiquito y tiene poca población,
el tamaño menor, ¿no? Como que hay cierta equivalencia, así que no hay problema. Está bien, está bien. Tercero, su origen puede ser pluvial, glaciar y nival. Glaciar de hielo nevados, nival y nieve que se derrite, y pluvial de lluvias de verano. Ya, entonces, es su origen en estos ríos. ¿Dónde nacen? A ver, acá. Nacen en la cadena occidental de los Andes, en la cadena oriental de los Andes y en el Nuevo Vilcanota. Ten en cuenta que en esta cadena occidental hay dos cordilleras, la cordillera volcánica y la cordillera del Barroso. Y en la cadena oriental de los Andes del Sur hay tres cordilleras, la cordillera de Carabaya, de Sandia y de Palomar. Y en el Nuevo Vilcanota está la cordillera de Vilcanota. Entonces, ese sería su principal Libortum Aquarium de estos ríos. Ya, ¿qué más? Su cuenca es endorreica porque todos terminan pues en la parte interior del continente. Su caudal es escaso debido a las condiciones climáticas, ¿no? Ahí solamente llueve en verano. Su régimen irregular, este es el río Rami, mira, ¿no? Gran parte del año seco, en verano un montón y luego, su madre baja, pero estrepitosamente. Entonces, ahí te das cuenta, ¿no? Octubre, noviembre, mayo, junio, su poca agua, pero mutante, más que todo en febrero, marzo, así, verano, ¿no? Su correntía es doble. En su curso superior y medio, debido a que recorre un terreno montañoso, la correntía es torrentosa o turbulenta. Pero en su curso inferior, debido a que recorre la meseta más extensa del Perú, el Collao, de correntía lenta o laminar. A ver, estos ríos no son navegables y tiene que ver en gran parte a su régimen, a su escorrentía, a su caudal y a su régimen. Ojo, el río, el lago Noa, el lago sí es navegable, por si acaso, como ves en la imagen. Su cauce es rocoso, ahí está, cauce rocoso, ¿no? Su curso es corto, el río más largo de esta vertiente es Ramis. ¿Ya? Este es el río Ramis, aquí está. Este río Ramis nace en la unión del río Azángaro con el Ayaviri. Y el Azángaro nace la unión del río Carabaya con el río Carahuina. Como que todo un rato, dame chance. Es que siguen los. Ya, mide unos 320 kilómetros. ¿Ah? He visto que le siguen tamaño el Coata y el Ilave, pero ambos con 170 y misma longitud, raro, ¿no? Bueno, pues ahí está. Su desplazamiento es radial centrípeto. ¿Por qué radial? Porque llegan al lago, llegan, llega, 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 excepto uno que sale del lago. O dice radial centrípeto porque rodean al lago. Recuerdo lo que hicimos en drenaje, ¿no? Claro, el drenaje radial centrípeto, ¿es cierto? Prácticamente. ¿Ya? Decimotercera característica, según la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, en esta vertiente hay 13 cuencas, muchachos. Sí, 13 cuencas. Entonces, si suma todas, 159. ¿Ya? Poquito. Su desembocadura, todo desemboca en el estuario, en un solo canal en forma de embudo. Y lo peculiar de esta vertiente es que son ríos netamente andinos. Es la de mayor altitud promedio y es binacional, pues la compartimos con Bolivia. Entonces, estos ríos se ubican pues en la famosa meseta del Collao, que es un horse. Y la utilidad de Cosera, ¿te acuerdas? Un Graben. Sí, chicos. A ese forma pues estos ríos andinos. Hasta ahí, muchachos, dudas o preguntas, ¿está bien? A lo que haya para siempre.
A ver, vamos por acá entonces. Tenemos. Ya, vamos bien. Ahora, en esta vertiente solamente hay pocos ríos, so hay que tener cuidado. Fácil, ¿ah? Bastante facilita. Principales ríos. Ya, vamos acá. ¿Dónde está? Ya, a ver. Déjame poner el nombre. Ya, 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 ya. Ya, 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 ba. Ya, ahora sí. Mía, mía. Acá. Primero pongo los ríos importantes, ¿ya? Vamos por acá. Aquí está. Primer río, el Suches. Esta, mira. Este río Suches nace en Perú, sirve de límite entre Perú y Bolivia y se va al lago Titicaca, pero en territorio boliviano. ¿Viste? Es un afluente limítrofe del lago Titicaca. Otro es el río Huancané-Putina. El río Huancané-Putina es el más boreal o septentrional del lago Titicaca. Es el afluente más boreal o septentrional del lago Titicaca. Ya, otro es el río Ramis. El río Ramis es el más largo de la vertiente, es el más caudaloso, es el de mayor uso minero y lamentablemente es el más contaminado, muchachos. Ya, más que todo por la minería informal. Pero este río Ramis nace de la confluencia de dos ríos. Nace la confluencia del río Ayaviri, que está por acá, con el río Azángaro. ¿Ya? Y el río Zángaro nace de la confluencia del río Carahuina, que está por acá, con el río Carabaya, que está por acá. ¿Está bien? Ojo le talla. Entonces, el Carabaya y el Carahuina se unen y forman el Azángaro. El Azángaro y el Ayaviri se unen y forman el Ramis. Por eso el Ramis es el más largo y la cuenca más extensa de esta vertiente. Ya. Otro es el río Coata. El río Coata recorre la ciudad de Juliaca. Por eso es el de mayor uso poblacional e industrial de la vertiente. Tiene una represa llamada Lagunillas, que es acá, y nace de la unión de dos ríos. Nace de la unión del río Lampa, que está por acá, con el río Cabanillas, y lo tenemos por acá. Ahí está. Es el cuatro. Sigamos. Luego tenemos, luego tenemos al río Ilpa. El río Ilpa es el más cercano a la ciudad de Puno, porque recuerda que la ciudad de Puno no hay ningún río, ¿no? Y une a Laguna de Humayo con el lago Titicaca, pues, ¿no? Ya. Luego está el río Ilave. El río Ilave tiene la cuenca más ramificada y es el de mayor uso agrícola, ¿no? Acá se produce pues avena, papa, quina, cañigua, oca, mazua. Nace de la unión del río Uncayame con el río Grande. El Uncayame también dicen aguas calientes, ¿ah? ¿Ya? Y su principal afluente es el río Huenque. Este es su principal afluente. Hoy por su margen pues derecha. ¿Ya? Otro río importante es el Zapatilla. El río Zapatilla es considerado el más monitoreado. ¿Por qué? Por su topografía y por los centros poblados que posee en cierta cantidad. Ya que un mínimo aumento de su nivel hace que el río se desborde y afecta pues a una gran población. Puede ser más monitoreado. ¿Ya? Y otro más es el río Desaguadero. Este río, muchachos, este río
Es el único efluente del lago Titicaca. ¿Ya? Sale a Bolivia hacia el lago Popo, ¿no? O llamado Aullagas. Y también en un sector es limítrofe entre Perú y Bolivia. Por eso es fluente limítrofe. Ahora, este río tiene un afluente, ¿ah? Sí, sí, sí. Ese afluente es el río Mauri Chico o Mauri. Este río, así como lo ves, nace en Tacna. Ya va a Bolivia, pero primero a Puno y luego va a Bolivia. Entonces, en un sector es limítrofe entre Perú y Bolivia. Es un afluente desaguadero por su margen derecha, pero en Bolivia. Chicos, mira, el río es importante esta vertiente. Ya, entonces hay que tener en cuenta el principal del río, ¿no? De lo de rojo son lo más importante, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Está fácil, ¿sí o no? Entonces, hasta ahí, muchachos, ¿está bien? ¿Está claro? ¿Dudas, preguntas? Está facilito, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Caramba, que mando tanto mensaje, no. Ya. Muy bien, sigamos. Veamos a la subcuenca de Madre de Dios para reforzar lo que hicimos en la vertiente del Amazonas. A ver, Madre de Dios, pues obviamente es un río que debió irse hacia el río Urubamba y no hacia Bolivia, como vas a ver en la imagen, ¿no? Entonces, esto tiene pues una explicación y a eso se ven sus características. A ver, primero, recorre la ciudad de Puerto Maldonado, capital de Madrid. Este río nace en Cusco, ojo. Este río nace en Cusco. Pero por acá, cambiamos esto de acá. Mira, este río nace en Cusco. ¿Tá? Luego va a Madre de Dios y luego se va a Bolivia. ¿Está bien? Ahora, también se domina a Marumayo, ¿no? Porque recuerda que Mayo significa río llamado serpiente, río de la serpiente. ¿Y por qué? Por la gran cantidad de meandros que posee. Entonces es muy sinuoso, como una serpiente que está desplazándose. ¿Ya? Tercero, recuerda que pongo un pongo, el pongo de Coñac, que se ubica en Alto Madre de Dios. ¿Ya? Cuarto, posee abundantes recursos hidrobiológicos, de ahí la gran cantidad de áreas protegidas, mía. Está la reserva de Tambopata, el parque de Bajo Azonene, reserva Cunara Maraquiri, el parque de Ciudad Alemano, ¿no? Ahí está, más que todo. Y también auríferos, ¿no? Hay gran cantidad de lavadero de oro que lamentablemente están deforestando, ¿no? Una gran parte de la cuenca de Madre de Dios, muchachos, lamentablemente. Quinto, esta cuenca está separada con Quilubamba por el Limón de Ficaral, sí. Acá está el Limón de Ficaral. ¿Qué es el Limón de Ficaral? Son colinas, sí, colinas, así como lo escuchas, colinas. Casi que los ríos van hacia diferentes lugares. Entonces, este río Serjal se va al Urubamba y este río Caspajal se va al Manu y el Manu se va pues al Madre de Dios. ¿Te das cuenta? Si no fuera poeteísmo, no sería diferente, ¿no? Sería afluente del Urubamba, pero así es. Ahora, entre todo boliviano, ¿no? Confluye con el río Beni, que está acá. Que nace en Perú, y está, ¿no? Nace Cuco, por acá, y está, ¿no? ¿No? Sale de Perú, se va a Bolivia, se une al Beni, y el Beni se llama Madeira. Con el nombre de Madeira va a llegar al Amazonas, ¿no? En Brasil, y se va a convertir en el afluente más largo del mundo. ¿Ah, chicos? Ahora, tiene principales afluentes y hay que tener cuidado. Ya, a ver, a ver, a ver, a ver. Primero, el río de las Piedras, que se te va a cambiar. El río de las Piedras es el afluente más largo del Madre de Dios en territorio peruano. Y otro es el río Mano. El río Manu recorre el parque de mayor biodiversidad del mundo, ¿ah? Y ambos se encuentran en su margen izquierda, ¿ya? Pero luego está el río Inambari. Este río Inambari, y a margen derecha mía, este río Inambari tiene un par de afluentes.
el marcapata, que nace en Cusco, y en Sagabán, que nace en Puno. Entonces, en este río Sagabán se ubica la central hidroeléctrica de mismo nombre. Pero luego está el río Tambopata. Este río también nace en Puno, ¿ah? Tiene tres afluentes: el Malinowski, el Candamo y el Anza. Ya, el Tambopata recorre la Reserva Nacional de Tambopata, ojo, ¿ah? Es un sector limítrofe con Bolivia. El Anza es su afluente también y limítrofe con Bolivia. Ya, y un último río es el Geat, muchachos. El Geat, otro río junto al Tambopata y Damari, que llega a Madre de Dios por su margen derecha. Este río Geat tiene un puerto, el puerto de Geat, es también limítrofe con Bolivia. Ya recorre el Parque Nacional Bajo Jasonene y es el río más oriental de todo el Perú. Entonces, ojo mía, toda gran cantidad de ríos que debe tener en cuenta, muchachos. ¿Está bien? Ya está. Vamos por acá. Ya, y terminamos con manejo y gestión de cuencas. A ver, acá atento, ¿ah? Mía. Eh, Cuando hablamos de manejo de cuencas, recuerda que hay tres principales tipos de cuencas, aunque se puede mencionar a una más, a la quitorreica. Como ya sabemos, y acá aumentamos el tamaño, en las exorreicas son aquellas que terminan en el mar o en el océano, ¿no? Como el Santa, el Tumbes, el Chía, el Rima, el Cañete, entre otras. Las endorreicas, las que terminan en el lago o en todo el continente, como el Ravis, Ilave, Huancané, entre otras. Las arreicas, las que se evaporan o se filtran en su recorrido, como la de Lica, entre otras. Y las quictorreicas son las cuyas aguas avanzan por debajo del suelo, subterráneamente, en zonas amplias y que no se manifiestan como ríos, pero se siente su presencia. ¿En qué sentido? Porque se filtra, por ejemplo, en humedales. Por ejemplo, la quebrada seca de la Sierra de la Costa Norte, que atiende cuando ocurre el fenómeno del niño. Ahí está. Puedo con eso, ¿eh? Ahora, recuerda que en una cuenca no hay, bueno, en el curso hay tres niveles, ¿no? Y también eso relaciona a la cuenca. Entonces, en la cuenca alta, la zona de los cerros y nevados donde se coge el agua de las lluvias, acá. La Puno Pajonales forman parte de ella, cuenca alta. En la cuenca media, la zona por donde recorre el agua recogida en las partes altas, ahí está. ¿Ya? Y en la cuenca baja es el territorio, la cuenca cuando llegan o se meten las aguas. En la zona el agua se usa en mayor cantidad, así concentran las grandes poblaciones. Ojo, por si acaso. ¿Ya? Obviamente estamos hablando de territorio privado, por supuesto. Ya, esa es la cuenca. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la cuenca? Es aprovechar racionalmente los recursos naturales. Ahora, ¿cómo hacemos eso, profe? Vamos por acá. Objetivo principal, ¿no? Por ejemplo, mía. Entonces, acá tenemos una cuenca y acá tenemos otra cuenca. Entonces, vamos a encontrar agua, vamos a encontrar flora, fauna, suelo, minerales, peces. ¿Qué se puede aprovechar? ¿No? Pronósticos hidroclimáticos, sistema de alerta temprana para el caso de un peligro, caja de ahorro comunitario para la población, posición de agua potable de la comunidad, industrialización y planificación productiva, planificación territorial, por supuesto, ojo, ¿ah? Prevención y gestión de incendios, restauración, conservación y monitoreo biológico, fortalecimiento de capacidad en temas ambientales, ojo, no solamente a los estudiantes, también a la población en general. Ya, cultivo bajo cubierta, invernadero, ¿no? Producción sostenible agropecuaria, entre otros más, muchachos. Ese es el objetivo, aprovechar racionalmente los recursos naturales. No solamente agua, flora o fauna, también suelo, también minerales, muchachos. Ya, por eso estudia mucho ingeniería, diferentes ingenierías. Ahora, pero a eso agregarle la gestión de riesgos. El objetivo principal, prevenir o mitigar las consecuencias de cualquier fenómeno natural. A ver, instrumentos de prevención y mitigación de desastres en la cuenca hidrográfica. Pues solamente unos cuantos, ¿sabes? Porque son un montón. Luego te lo comparto en el resumen. A ver, a ver. Primero, zonificación del uso del suelo. ¿Claro?
Entonces, en una cuenca es importante determinar en donde va a haber ciudades, en donde va a haber campo de cultivo, donde va a ser pastoreo, donde son inhabitables por riesgo de cualquier cosa que pueda ocurrir. Entonces, se unifica el suelo. Es importante. Segundo, recuperación de cosas hidrográficas y deterioradas. Puede ser de diferentes formas, ¿ah? Puede ser reforestando, puede ser aforestando, no puede ser convirtiéndose en áreas naturales protegidas, es diferentes formas. ¿Ya? Tercero, instalar sistemas de conservación, almacenamiento, canalización y distribución de las aguas. Es decir, reservorios, represas, embalses, obras de irrigación, canales, puquios, ya, diferentes formas, ¿no? Otra, estabilización de laderas. Lo puede ser con diques, lo puede ser con la misma vegetación, reforestando a la ribera, ¿no? Puede ser con enrocados, o sea, hay varias formas, ¿sabes? De hacer laderas. Otro, instalando sistemas para evitar la contaminación por escapes o derrames peligrosas, ¿no? Bueno, lamentablemente esto en Perú es terrible por el desagüe. No, no solamente desagüe, puede ser por la de mineros, no puede ser el desagüe industrial, que es peor todavía que el doméstico, bueno, entre otros más. ¿Ya? Y establecimiento de normas sobre control de contaminación en centros urbanos. Más que todo urbano, porque rural pues tener mucho problema, pero en urbano sí. Aunque lamentablemente pues en Perú echa la trampa, igual la gente bota basura en los ríos, ¿no? Igual bota de monte, igual hay desagües clandestinos, pero al menos normas, ¿no? Y poner normas fijas y también de conciertos, solamente, el problema no es el delito, ¿no? El problema es la impunidad, ¿no? Ese es el problema en Perú. Ya, y entre otras cosas más que se puede hacer para prevenir y mitigar los desastres en cuencas hidrográficas. Chicos, hasta ahí, muchachos. Duda, pregunta, chicos. Mira todo lo que estamos haciendo en hidrografía del Perú. ¿Ah? Ya está. Vamos entonces a tu resumen. Vamos por acá, por acá, por acá. Vamos al resumen entonces. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto es lo que tiene que revisar. ¿Ah? Tiene que revisar sí o sí. Tiene que leer como se te acaba el mundo. ¿Ah? No queda otra, chicos. A ver, sí, chicos, estamos en semana 11. ¿Ah? No, hoy día hemos hecho hidrografía del Perú 2, el último tema de geografía física, ya lo vamos a extrañar más adelante. Ya, a ver, primero que hemos hecho de inicio, vertiente Atlántico-Amazonas, ¿ya? Están sus 18 características, representa, comprende origen, nace en cuenca, caudal, régimen, correntilla, navegabilidad, causa de desplazamiento, curso, número de cuencas, desembocadura, geoformas, ciudades, fronteras, peculiaridades, ¿eh? Y luego hemos hecho principales ríos. Ojo detalle, ¿eh? Mía, 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 mía. Para que te des cuenta, Apurímac y Mantaro forman N. NPN forman Tambo. Tambo Uruamba forman Ucayali. Ucayali y Amaño que forman Amazonas. El Guayaga, que está de azul, es el principal afluente de quién? ¿De quién es el afluente? Del Marañón. Ya, los de verde son afluentes de los primeros, ¿no? Entonces, estos dos son de la Purima, Pachaque Pampas, Ichihualpa de Mantaro, Chanchamayo Pocartambo de Perené, Guatanay Camisea de Urubamba, Pacaya, Huetía, Pichite de Ucayali, Pomabamba, Chugón, Crineja, Chinchipe, Cenepa, Cubamba, Nieva, Santiago, Morona, Pataza, Guayaga, Tigre, Samiria, de Marañón. Bueno, el Guayaga tiene afluente como el Mayo, el Zapozuelo, el Guayabamba, pero mira acá, lo de celeste o turquesa son afluentes directos del Amazonas, chicos. ¿Ah? Itaya, Nanay, Napo, Putumayo, Yabarí, Yuruá, Purús, Madre de Dios. Y ahí le he puesto algunos afluentes. De Napo, Guaripo, de Putumayo, Huepillaguas, de Yabarí, Galve, de Yuruá, Breu, de Purús, Troce, Acre, de Madre de Dios. Bueno, aquí hay unos potes que te ponen mal, no te preocupes. Es lo primero, ¿eh? Vamos al segundo. A ver, primero, hoy en Titicaca, ahí están sus 15 características.
representa, comprende, origen, nacen, cuenca, caudal, régimen, correntía, habilidad, causa de pensamiento, uso, cuenca, peculiares. Y luego principales ríos, ahí está. ¿No? Cada río con sus respectivas confluencias, Suches, Huancané, Putina, Rami, confluencias, Cuata, confluencias, Ilepa, Ilave, confluencias, Zapatía, Sabotero y su afluente, ya está. ¿Da? Luego, ¿qué hemos hecho? Su cuenca de Madre de Dios con sus respectivas características y sus ríos, no, por si acaso, ¿no? De la Piedra, Manu, Inamari con sus afluentes, Tamapata con afluentes y el G, suficiente. Y finalmente, el manejo que tiene de cuenca, ¿no? Entonces, el manejo de cuencas, la gestión de riegos y lo que se debe hacer. ¿Ah, chicos? A ver, entonces, te doy 8 o 7 minutos para que revise las preguntas ya de este último tema de geografía física, ya, y luego pues matamos la clave como siempre, ya, vamos a ver, estoy muy rapidito.
Ya, muchachos, a ver, revisemos. Sí, uno, un grupo de especialistas en riego de desastres de la región Loreto estudian las características de la cuenca hidrográfica del Amazonas por el posible desborde de sus afluentes, determinando que, uno, son ríos de largo recorrido, abundante caudal, régimen regular y navegables. Ya, esto es verdadero. Dos, poseen abundantes recursos hidrobiológicos como jurel, bonito y caballa, y este es falso, porque son peces de la selva. Tres, originan barrizales o barrales y pedas fluviales durante la época de estiaje, ya este es verdadero. Y cuatro, nacen en la Correa de los Andes y desaguan solo en el Loreto, falso. Desaguan también por Ucayali y por Madre de Dios, ¿no? Entonces la clave sería casita. ¿Ya? Dos, durante el proyecto de ordenamiento territorial y mitigación de riesgos ambientales en la región Puno, se analiza la morfología y el comportamiento hidrológico de los ríos de la vertiente del Titicaca para diseñar obras de defensa ribereña y control de la sedimentación. Al respecto, relación de las subcuencas e infraestructuras hidrográficas con sus correspondientes características e impactos socioambientales. Ahorita Rami 418. A ver, uno. Pero subcuenca afectada por la actividad minera aurífera aluvial en la zona ananea, caracterizada por una altísima carga de sólidos en su presión y luego que comatan el lecho fluvial. Ya, eso sería Ramis. Uno. Dos, curso fluvial binacional impactado por la minería informal en su margen izquierda, cuyas aguas presentan altas concentraciones de mercurio que afecta la pesquera artesanal. Y así binacional es un 3. Y por tanto, el otro es el 2, porque estando de Juliaca, 4, clarito. Entonces sería 1A, 12, 3B. Clave dedo, ojo A. 3. El gobierno central proyecta el mejoramiento de las principales ciudades de la región andina y amazónica. En el proyecto se toma en cuenta el recorrido de los ríos por estas ciudades para lograr la armonía en el paisaje urbano. Con relación con lo anterior, identifique y señale la o las proposiciones inválidas. A ver, uno, el río Mayo, afluente del río Guayaga, recorre el suelo de Moyobamba. Sí. Dos, el río Cayali recorre la capital de la tercera región política más extensa. Falso, porque la tercera es Madre de Dios. Tres, la ciudad de Abancay recorrida por un afluente del río Apurímac. Sí. Y cuatro, la capital de Huánuco recorrida por un afluente del río Marañón. También. Y como está en rivalio, la clave la A. Solo dos. Ya. Cuatro, un grupo de turistas navega en el río Cayali con el servicio de una importante empresa. En el recorrido, el guía encargado destaca las características de este río como poseer una variedad de recursos hidrobiológicos como el boquichico, ya sí, está bien. Ser caudaloso, régimen irregular, abundante caudal torrentoso, falso, porque no es de régimen irregular. Forma parte de la reserva nacional más extensa de territorio peruano, falso, porque la más extensa está en el mar. Y cuando tiene la fuente importante como el Pachité, la Gotilla y el Acre, falso. El Acre es afluente del Purús. De la clave la A, solo uno. Cinco, en un trabajo de investigación en la cuenca del río Madre de Dios, un grupo de ornitólogos europeos identifican, recolectan y analizan diversas especies durante un par de años. Durante la investigación logran observar la característica de dicha cuenca, como su caudal, el desplazamiento, recursos naturales, el régimen, la actividad económica, la población aledaña, etcétera. Infiriendo de todo lo anterior, ¿qué habrían observado los investigadores en tal cuenca? Uno, en algunos de sus afluentes la minería informal se ha incrementado sustantivamente, sí, lamentablemente. Dos, en el río Sangabán, el río Sangabán es un afluente del río Tomopata y este es afluente del Mar de Dios, falso. El Sangabán es afluente del río Inambari. Tres, varios afluentes como el Manu, si bien límite entre el río Bolivia, falso. El Manu no es limítrofe, ojo. Pero estoy en la 5 recién este Ana. De la 4. De la 4 es la A. Solo uno A.
Ya, sigamos. Entonces, en la 5, ¿qué me queda? Allá. El, el, el Parque Nacional Bajo Sonene forma parte de la cuenca del río más occidental del Perú. Sí, sí, este es verdadero. El río Gea. Y la clave acá sería la C, 1 y 4. Ya. 6. La Autoridad Nacional del Agua, ANA, monitorea la cuenca del río Malago de la región hidrográfica del Atlántico para tomar decisiones sobre su manejo y gestión. La institución concluye que este río, recordar que el río más largo es el Ucayali, es uno, ese más interdepartamental de la vertiente por recorrer región de Madre de Dios, Ucayali y Loreto, recontra falso. 2. Recorre la ecorregión bosque tropical amazónico, donde habitan especies como el perezoso y la arpía, sí. Esto vamos a hacer próxima semana, ojo. 3. Tiene régimen regular, escaso caudal, escondida torrentosa, curso largo y de desplazamiento longitudinal, ya te es falso, porque no tiene escaso caudal. Entonces la clave sería la C, solo 2. 7. En el diseño de una estrategia de gestión integral de recursos hídricos para la conservación del ecosistema transfronterizo de Titicaca, es imperativo modelar el balance hidrológico superficial. Sabiendo que los ríos de la olla son de régimen, debido a que dependen estrictamente de las precipitaciones estacionales. Un momento imprevisto en la correntía genera inundaciones en las áreas de llanura circunlacustre. Asimismo, los análisis térmicos demuestran que el lago ejerce un rol de climático fundamental, permitiendo el desarrollo de la agricultura altonera de subsistencia a través de tecnologías ancestrales como los cuales optimizan la retención de calor y humedad en el suelo para contrarrestar los efectos de las heladas agronómicas. A ver, entonces el régimen es irregular. Entonces A, C y E descartado. El lago es un rol climático, ya esté logro mitigado. Bueno, sí, no se entra. Pero ¿cuál es la tecnología ancestral acá? Ya, esos son los camiones. Entonces la clave la B. Cerrada. Cerrada, ¿eh? Entonces ha mezclado mi hidrografía con climatología y agricultura. O con eso, ¿eh? 8. El contexto de monitoreo ambiental integral de la cuenca de Titicaca. Un equipo de ingenieros ambientales evalúa los impactos del vertimiento de aguas residuales sin previo tratamiento y los pasivos mineros coloniales y modernos en los principales tributarios. Con respecto a los factores de característica en el equilibrio ecológico y biogeoquímico de este geosistema, determine el valor de verdad de los siguientes enunciados. 1. La baja concentración de oxígeno disuelto en el Golfo de Puno se debe principalmente a un proceso de eutrofización cultural acelerado por el aporte antropogénico de nitrógeno y fósforo. Sí, correcto. Eso vamos a explicar cuando hagamos calentamiento global. No, cuando hagamos contaminación ambiental en recursos naturales. ¿Ah? Ojo, chiste verdadero. 2. Los ríos Ramis y Coata presentan las menores concentraciones de metales pesados en la cuenca debido al efecto de dilución natural por su elevado caudal durante todo el año y está recontra falso. Recontra falso. 3. El carácter endorreico de la Titicaca actúa como un factor de confinamiento que amplifica la acumulación y permanencia de contaminantes persistentes en el ecosistema eléctrico. Sí, 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 también es verdadero. 4. La totora cumple una función fitorremediadora natural a la de metales pesados, por lo que su posterior consumo por ganadero local elimina el riesgo de biomagnificación de falso. Porque comer el ganado y tú comer el ganado pasa a ti, pues, ¿no? Ese es el problema. Y la clave acá es enano. Verdadero o falso, verdadero o falso. 9. El Ministerio Interior, Mininter, adquirió un sistema satelital que contribuirá con el resguardo de las fronteras en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, así como el monitoreo de cultivos ilícitos. Con la ayuda de esta herramienta tecnológica en la frontera entre Perú y Bolivia se va a identificar que, 1. El río Suches nace en territorio peruano, recorre el territorio boliviano y se loca en el lago Titicaca, y este es verdadero. 2. Los ríos Lampa y Cabanillas confluyen con el único efluente autrístico del río Cebonero y este es recontra falso. 3. La ciudad de Juliaca es recorrido por el río más caudaloso, de menos longitud, de menos subida, este también es falso. Falso, falso. La clave, acá el besito. Verdadero, falso, falso. 10. El Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI,
recomendó a la población de la región Puno prepararse ante el aviso hidrológico del Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología, SINAMI, sobre el incremento del caudal del río Ilpa, que se encuentra en el umbral hidrológico rojo. Este río se caracteriza por, uno, nacer en Tacna y desembocar en Puno, luego Titicaca. No, 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 no. Dos, tener régimen irregular. Descanso caudal y corto recorrido, sí. Tres, unir al lago más extenso del Perú con la laguna de Mayo, también. La clave casita. Ya, y cerramos con 5 preguntas de examen de admisión. A ver, este es San Marco 2022-1. Según su desembocadura, los ríos del territorio peruano están agrupados en 3 tipos de vertientes hidrográficas. En relación con los ríos de la vertiente hidrográfica de Titicaca, marca alternativa correcta. A. El río Huancané es el único efluente del lago Titicaca. Falso. B. El río Ramis es el más contaminado por vía informal. Sí. Y esa es la clave. La B, la clave. Ya, la C no puede ser porque el de mayor extensión es el Ramis. Y la E no puede ser porque Caraballo Sangre son de la cuenca del Ramis también. Ojo con eso. 12. San Marcos 2025-1. El río Mañón forma parte de la cuenca geográfica del Amazonas y tiene un gran potencial hidroenergético a lo largo de sus cursos medio y alto. En su recorrido forma diversos relieves de importancia regional. De acuerdo con ello, ¿qué alternativa contiene alguna crítica de dicho río? Ojo, ahí dice de acuerdo con ello, es decir, de sus diversos relieves. Es A, recorre parte de la llanura aluvial de San Martín. Falso, no recorre San Martín. B, forma parte del límite de Cajamarca y Amazonas. Sí, es verdad, pero no habla de relieve, pues eso es falso. C, tiene origen andino-amazónico en el sur norte a sur. Falso, este es de sur a norte. D, recibo principal totalmente oriental, ya está verdadero, pero no tiene que ver con el relieve, pues es falso. Por lo tanto, la clave la E. Presenta cañones y pongo de gran potencial energético. Esto sí es con relieves. ¿Ves? Juego de talla, entonces 12 enanos. 13, mismo examen, misma fecha, otra área nada más. Por su extensión, la cuenca hidrográfica amazónica es de nivel continental y tiene importancia mundial por el caudal del colector principal, el río Amazonas, que entre otras características es reconocido como el más caudaloso del mundo debido a que, ya eso hicimos ya en climatología, ¿no? ¿Por qué? Porque recorre la zona más lluviosa del mundo, la zona de convergencia intertropical originada por los vientos alisios. ¿Ah? Ya lo hemos hecho. ¿Ah? 14, 225.2. Los ríos son aguas superficiales que forman corrientes continuas que fluyen por su cauce y tienen una variación de color durante el año. Pueden ser colectores, afluentes y o efluentes, tomando como base la del Perú, establezca de verdad las siguientes proposiciones. Uno, los ríos de la vertiente de Titicaca tienen parte de su de la correa de Carabaya. Sí. Dos, la vertiente del Pacífico de fuerte pendiente tiene el número de ríos históricos. No, eso está en el Titicaca. Entonces, el punto del río secundario desemboca en otro principal, sino como confluencia, sí, ojo, semana pasada lo expliqué, la confluencia tiene 2 definiciones. Si lo definen como unión de ríos que se unen y forman un río principal, esa es una definición geográfica. Pero si dice que es el punto de donde un río se une a otro río, ya no importando la jerarquía, ojo, eso es esta definición geopolítica. ¿Y no sé para qué? Para delimitar territorios. Ya, ojo, detalle. Y 4, el punto más remoto del río Amazonas se ubica en la Corea del Chile de Arequipa. Sí, es verdadero. La clave la C. ¿Ya? Y la última, el río. Este punto, el último se me San Marcos, pregunta recontra, pero recontra fácil. ¿Eh? El río es el más extenso del Perú. Por su caudal es navegable en gran parte de su curso. Su origen se considera a partir de la confluencia de qué ríos. Ya, pues muchachos. ¿Cuál es la clave de la 15? Clave de la 15, de contra fácil. Por todo en el BC, creo esto acá. El chico clave la 15, 15 está acá. ¿Lo viste? ¿Cuál es el río más extenso del Perú? ¿Y quién lo forma? Tamburubamba. La pregunta a nivel Vallejo. ¿Ah? Entonces, ahí te das cuenta que San Marcos a veces se apiada de ustedes, otras veces no. ¿Ah?
Entonces hay que tener cuidado. Puede ser fácil, puede ser difícil, puede ser intermedio. Esa es casi que esa, Marquitos. ¿Ah, chicos? Muy bien, con eso, muchachos, terminamos la parte sólida de la Tierra, ¿no? Casi 2 meses hemos demorado, es la rama más amplia de geografía. Próxima